Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos en este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Yo hoy invité a doña Linet Saborío para arreglarnos de una apuesta que teníamos pendiente. No, mentira. Es que la última vez que la invité estaba aún pensando si iba a ser precandidata o no. Y hoy, por mucha diferencia, es la candidata del Partido Unidad Social Cristiana. Doña Linet, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Randall, por la invitación. Y sí, efectivamente, yo creo que se salvó usted de la apuesta porque lo que estaba apostando era el aguinaldo. Imagínense qué grave. Imagínense nada más y nada menos, pero le voy a decir una cosa, tan seguro estaba que le iban a convencer. Pues sí, la verdad es que sí, hicimos un buen recorrido por el país y la gente entusiasmada y la verdad es que yo también. Yo siento que tenemos muchísimo que trabajar y que además podemos hacerlo. Randa, yo creo que de eso se trata. Cuando uno se mete en estos procesos, lo importante es que usted tenga la convicción de poder hacer las cosas, de que los planteamientos sean planteamientos lo más cercano posible a dar solución a lo que más nos urge también como país. Y bueno, yo creo que es conformar los equipos correspondientes, preparar los escenarios también más convenientes a propósito de tener acuerdos, alianzas. Y bueno, yo siento que eso es. Randall, tenemos como país que pasar esta página, que es una página difícil y que sin duda alguna debe la próxima administración llegar con mucha claridad de para dónde va. Indudablemente. De hecho, quisiera empezar con una pregunta en específico, doña Linet. ¿Usted esperaba ganar con tantísima ventaja? Bueno, Randa, le soy sincera, más allá de las cifras, e inclusive cuando las cifras nos salían o decían las encuestas que las cifras no nos favorecían, lo que yo siempre pensé y le señalé a todo este equipo de trabajo que hemos tenido es que creía que lo que teníamos era que materializar los votos. A cada reunión que llegábamos realmente lo que veíamos era mucho entusiasmo, mucha esperanza de la gente, haciendo actividades ellos, tratando precisamente de unir personas a nuestro movimiento, muchos socialcristianos regresando también a lo que yo llamo esta casa de puertas abiertas para todos los ciudadanos de buena voluntad. Así es que cuando usted llega a nivel de los cantones, de los distritos, usted se encuentra con ese entusiasmo y esta no es la primera vez que estoy en una campaña, ¿verdad? Es la primera campaña propia, pero no es la primera vez que estoy en una campaña. Usted siente que ese entusiasmo da efectivamente para tener buenos resultados, pero bueno, también está un tema de tiempos. Esta fue una campaña muy rápida, muy rápida, pongamos menos de 4 meses realmente el momento de la inscripción, el momento que se toma la decisión y el momento de elección. Además, pues una campaña con pocos recursos económicos, donde mucho dependía pues del trabajo que se hacía en cada uno de los distritos y cantones del país. Pero bueno, mire, un voluntariado, Randall, impresionante. Yo siento que eso es bueno, independientemente de resultados, es bueno cuando se logra involucrar a las personas. Eso es una democracia y nosotros necesitamos que nuestra democracia crezca, Randall. Claro, lo que pasa es que, vamos a ver, usted fue la última en llegar, efectivamente, a una campaña muy corta. Yo sé, igual que la mayoría de precandidatos, que los recursos financieros eran escasos. Y desmiéntame si puede, doña Linet, pero la última semana, cuando yo la vi para el debate de Monumental, pero además la vi en los otros debates, yo creo que ya a esa altura los otros, don Pedro y don Erwin, se habían convencido de que usted era la candidata a vencer y de alguna manera ya usted había interiorizado y su equipo, supongo, que iban liderando los números, doña Linet. ¿Fue así?
Bueno, yo siento que nosotros efectivamente ya los números que iban llegando eran números favorables al final de la contienda, pero además se sentía en el partido y la gente no se cansaba de decirlo, se sentía un ánimo del votante totalmente distinto y después debo reconocer también, Randall, muchísimas personas que en algún momento había estado en otras filas, pues llamaba sumándose a las nuestras y con mucho entusiasmo y yo siento que hubo un cambio muy, muy positivo y la verdad le digo, a cada lugar que llegábamos, realmente dejábamos prácticamente organizados los grupos, los equipos. De hecho, pues la única provincia que perdimos fue Limón, donde debo decir llegamos con muy poco tiempo, ¿verdad? Independientemente también que uno debe reconocer que hay liderazgos muy importantes también en la provincia, eso hay que reconocerlo a todas luces, pero además de eso llegamos tarde a la provincia, ¿verdad? Fue muy poco el tiempo y fue la última provincia a la que tratamos de ingresar. Pero bueno, lo cierto es que a mí lo que me deja esto como experiencia es que las personas sí quieren participar en política, sí tienen deseo de cambiar cosas y me parece que se ve demostrado en esos números. Las últimas semanas, la verdad es que yo soy una persona, además, Randall, muy positiva y muy trabajadora. Más lo pongo muy popular, muy breteadora y yo siento que hay ese trabajo, la gente se fue sumando y bueno, también llevamos mensajes muy claros, muy precisos de qué es lo que queremos hacer y me parece que todo eso ayudó. Bueno, y la precampaña del Partido Unidad Social Cristiana tuvo una característica además especial, doña Linet, y es que no se desangraron. Ustedes no se desangraron. ¿Podría explicarme las causas de esa buena dinámica de no desangrarse nunca, por más diferencias de criterio que tuvieran? ¿Por qué eso pasó así, doña Linet? Bueno, de mi parte, yo soy una persona muy respetuosa y me parece que los compañeros también procuraron hacer lo mismo. Yo por lo menos le digo, Randall, cada vez que me preguntan, pero ¿por qué usted cree que es la mejor persona? Yo siempre lo que respondo es, yo no me comparo con mis compañeros, yo nada más doy mis atestados, doy mis ideas, y yo creo que eso también es una forma importante, Randall. Hay ocasiones en que nos desgastamos en política, atacándonos a nivel personal, donde realmente lo que necesitamos es ocuparnos de las necesidades que tiene la población. Y además siento, Randall, que en la medida de lo posible, lo importante es buscar puntos de unión. Y entre más ataques haya, más distantes está la posibilidad de unirse. Esa es por lo menos mi forma y es lo que puedo señalarle. Y yo creo que lo importante en todo esto es avanzar, construir y la verdad es que el ataque debe ser algo que se quede de lado en lo posible, que es distinto, por supuesto, si usted tiene un ataque, el tener que defenderse, hay que hacerlo, lógicamente, ¿verdad? Pero no que el ataque sea la estrategia de llevar una campaña. Creo que ahí se comete un error. Claro, pero en los últimos momentos, en los últimos días, de hecho, la última semana de la precampaña, no jamás de su parte, doña Linet, yo eso se lo reconozco, pero digamos, sí vi, si me lo permite en términos futbolísticos, algunas patadas al tobillo. En el debate nuestro, una de esas fue don Erwin Macís respecto a la pensión de su esposo, don Roger, y después en algún otro ejercicio de debate respecto a un puesto que tuvo su papá. Entonces, digamos, yo sí noté, doña Linet, en la última semana, no sé si usted lo notó, algunas patadas al tobillo, de las cuales efectivamente usted siguió jugando sin ningún problema, pero digamos, no estuvieron ausentes esas jugadas sucias de alguna manera, doña Linet. Así es, así es. Esas cosas, Randall, yo siento que además lo más doloroso es cuando se montan por lo menos a mí me hace reaccionar negativamente, pues la mentira. A mí nunca me ha gustado la mentira. Yo siento que, además siento que no es necesario. Y pues cuando algo no está siquiera planteado en una línea que tiene un fundamento real,
pues la verdad, menos se vale todavía, ¿verdad? Menos se vale. Yo creo que tenemos que ser como muy cuidadosos, ¿verdad? Cuando hacemos una aseveración, al menos tener el cuidado de que esto sea cierto, porque caso contrario, estamos golpeando a la persona innecesariamente, siento yo, porque esta va a tener la posibilidad de dar una respuesta. Pero además de eso, estamos enviando un mensaje equivocado a la población, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que cambiar la forma. Yo me siento muy tranquila, Randall, como muy satisfecha, me siento de colocar en este momento pues al partido en una línea distinta, una forma diferente de hacer política, lo hemos hecho de una forma muy constructiva, con mucho voluntariado, con muchas ganas de trabajar en poco tiempo efectivamente, con mensajes muy claros hacia la población y me parece que eso es bueno. Yo me siento contenta, Randa, la verdad, me siento muy satisfecha. Y bueno, ahora lo que estoy es precisamente comenzando a hacer un recorrido dando las gracias también, dando las gracias, ya estamos haciendo algunas reunioncitas. Ayer mismo tuvimos una reunión con dirigencia de Goicoechea, de Moravia, y yo creo que para adelante, de eso se trata, de continuar haciendo las cosas bien, Randa. Doña Linet, en términos estratégicos y siendo esta no la primera precampaña ni la primera campaña en la que usted participa, usted sabe que siempre, digamos, el precandidato o precandidata ganador o ganadora siempre debe dejar un espacio para negociar algunas cuotas de poder con los precandidatos que pierden en la convención, particularmente si los resultados son tan cerrados. Sin embargo, en su caso, hubo una indiscutible mayoría social cristiana que la escogió. Y en el caso de sus compañeros que tienen realidades diferentes cada uno, porque hay uno que ya tiene trayectoria política, digamos, más amplia electoral, hay otro que no, pues realmente los resultados no les brindan, digamos, muchísimo espacio de negociación para sumar a alguno de sus grupos a su campaña. ¿Cómo toma esto? ¿Cómo lo ha configurado usted? ¿Cederá algunos espacios importantes a sus compañeros con el fin de lograr un apoyo que realmente en comparación con su votación, doña Linet, es bastante ínfimo? Bueno, acá la ventaja es que ya tenemos una gran cantidad de dirigentes que han estado en las otras agrupaciones y que ya en este momento se están poniendo en contacto con nosotros, tanto a nivel local como también conmigo directamente. Ayer la misma llegada a Tárcoles, que fue uno de los centros de votación que visité, porque ayer hubo algunas distritales que se realizaron por diferentes razones, por un asunto de autorización de escuela, etcétera. Mire, las fotografías de ayer eran fotografías donde estaban los líderes inclusive de estos otros movimientos que tal vez están proponiendo sus nombres para posibles diputaciones, etcétera. Y como decimos en la fotografía, ya aparecemos todos. Me parece que eso es un mensaje importante. Igual en diferentes provincias del país, ya los dirigentes me están llamando, estamos conversando y yo creo que de eso se trata. La verdad es que le paso a contar, yo no he parado desde el domingo, yo sigo trabajando con la misma, con el mismo entusiasmo que lo vine haciendo en la precampaña. Y pasado el día de las elecciones, exactamente igual, el primer programa de radio al que asistimos fue un cuarto para las 6 de la mañana y de esa manera venimos trabajando, Randall, y la gente se está sumando y yo creo que el partido lo que está es muy claro de que tenemos una posibilidad real de empujar nuestras ideas y de llegar a gobernar. Tenemos la capacidad, Randall, para hacerlo y tenemos la vocación de gobernar y es lo que estamos tratando de hacer. Así es que muy contenta ya, la verdad que muchísima gente se está sumando. Espacios, por supuesto, que vamos a tener, espacios para esos compañeros, vamos a trabajar conformando los grupos de campaña también, tanto a nivel cantonal, provincial y a nivel nacional también. Doña Linet, ahora que usted señalaba vocación, vocación de gobernar, 20 años después, ¿se mantiene la vocación de gobernar del Partido Unidad Social Cristiana o se ha ido perdiendo porque la mayoría de los integrantes son nuevas generaciones que, digamos, no vivieron la etapa gloriosa, si me lo permite, del Partido Unidad Social Cristiana, doña Linet? Yo siento,
Randa, casualmente, ¿verdad? A veces las cosas son interesantes de analizar. Me toca a mí levantar bandera y sí fui la última vicepresidenta que hubo de ese último gobierno social cristiano, y hoy me corresponde levantar bandera en un partido Unidad Social Cristiano que además lo siento, un partido Unidad totalmente renovado y con algo importante. De alguna manera, Randall, ¿qué fue lo que señaló el domingo? Está listo el partido para romper esquemas, para romper también paradigmas y para decir que estamos dando respuesta a los tiempos, y precisamente designa a una mujer, que es la primera vez que vamos a tener una mujer como candidata a la presidencia de la República, y yo siento que eso nos pone a escribir una nueva página en la historia del partido. Y me encanta ayudar a escribir esa página. Yo creo que vamos para adelante, tenemos juventud con mucha preparación, con muchas posibilidades y también claridad en lo siguiente, Randall, aquí hay que llegar a alianzas, aquí hay que llegar a acuerdos, y me parece que los sectores van a ser parte importante como lo han venido siendo hasta el día de hoy. Acá queremos, y es mi propuesta, queremos gobernar desde las regiones y con los diferentes sectores. Este es un tema que no es solamente de hombres o de mujeres o de jóvenes o de adultos un poco más grandes. Este es un tema que amerita por Costa Rica tomar las cosas con muchísima seriedad, buscar esos acuerdos y alianzas y empujar muy claros hacia dónde vamos, y tenemos que trabajar, por supuesto, en el campo económico, tenemos que trabajar en empleo, en educación. Randall, tenemos que ver cómo hacer con más de 300,000 niños y jóvenes que han estado prácticamente excluidos del sistema educativo. Tenemos muchas cosas importantes que hacer y además hacerlas de manera diferenciada, logrando que las instituciones estén al servicio de las personas en sus necesidades, en sus requerimientos, considerando que tenemos 82 grandes compromisos, como 82 son los cantones que este país tiene. Así es que yo creo que tenemos que empujar esa forma de visión distinta y de empujar un modelo que resulte lo más beneficioso para el desarrollo de Costa Rica. Así es que muy contenta, escribiendo en esta nueva página, don Randall, de eso se trata. Estoy seguro que sí, y que está muy contenta, doña Linet. El tema es junto a quién la escribe, porque realmente, y creo que usted ha sido consistente en señalarlo, es el regreso de algunos socialcristianos a las tiendas del partido antes de la convención. Pero quiero preguntarle, después de la convención, si ha tenido algún acercamiento de personas que ya no estaban en el partido y que ahora sí, siendo usted la candidata, quieren sumarse, doña Linet. Eso es correcto, Randall. Las reunioncitas no han parado, tenemos reuniones muy productivas todos los días. Y debo señalarle, Randall, que no solamente socialcristianos, hay personas que no han tenido participación anteriormente en la política y se nos están acercando. Y eso es importante, eso es importante. Y además, mire, Randall, yo creo que tenemos que conformar buenos equipos al momento de que tengamos que pensar en eso. En este momento los equipos son equipos de campaña, equipos también que van a conformar nuestros programas de gobierno. Hay mucho trabajo de organización que vamos a estar haciendo. Yo voy a tomar un par de días esta semana y otro para principio de semana, un poco también para alinear ciertas estrategias. Pero bueno, aquí no hemos parado y todos los días se nos está sumando gente. Esto es un asunto que es importante, muy importante, y yo creo que vamos a tener magníficos equipos de trabajo. ¿Usted cree que los expresidentes del partido tengan alguna participación activa en su campaña, doña Linet? Pues eso no se lo podría decir, Randall. Yo no he tenido comunicación aún con ninguno de ellos. En este momento me he dedicado muchísimo, pero muchísimo, primero a darle gracias a todos estos compañeros de partido que han estado trabajando,
La dinámica misma de las distritales, como le decía, no había terminado, terminó este domingo. Y bueno, yo siempre he sido una mujer de establecer prioridades y en este momento mi prioridad es ese agradecimiento, abrir puertas para que los grupos se nos vayan sumando, como ya se comenzó a dar. Y luego de este descansito vamos a regresar con líneas estratégicas también para continuar con campaña. También tengo en estos días un par de contactos con autoridades del partido, pero más ampliamente nos reuniremos las siguientes semanas, si Dios quiere. Sí, sin caer, por supuesto, en el morbo de situaciones en específicas, doña Linet, pero quiero preguntarle cuál es su relación con los expresidentes, porque digo, aquí podría meter polémica y decir que es que don Abel le dio el apoyo a otro en pre-campaña, pero no quiero meterme ahí, sino en su relación personal. Hace un par de años yo llamé a don Abel para invitarlo a Matices y me dijo, no, yo ya estoy muy viejo y lo que voy a ir a decir ahí es un montón de sandeces, fue lo que me dijo don Abel. Pero bueno, después lo vi activo, entonces, ¿me puede decir, sin el morbo ese del apoyo a don Pedro, ¿me puede decir cuál es su relación con él? Bueno, nosotros nos conversamos cada cierto tiempo, nos saludamos, nos contamos alguna cosa, mantenemos una relación amable, cortés, es una persona a la que le tengo mucho cariño y en el caso concreto, él se había comprometido con don Pedro tiempo atrás, como hace año y medio, una cosa así, y Claro. pues se le dio su apoyo. Él es una persona, como me dijo, di mi palabra, y soy una persona de palabra, yo no le veo a eso ningún problema. Yo creo que cada persona tiene su propio proceso político. Claro, y no la felicitó después de la convención. Pues no he conversado con él, la verdad. Sí debo reconocer, Randall, que mi teléfono a nivel de mensajes pues es muy amplio y las llamadas también. Y como le digo, no hemos parado de tener reuniones, etcétera, pero no he conversado con él. No he conversado ¿Cuál con es su don Abel, relación? tampoco con ningún otro expresidente. Sí, porque yo le quería preguntar sobre su relación con los otros dos expresidentes, don Rafael Ángel y don Miguel Ángel. Pero es que aquí, y esa era la duda que tenía, por eso le insistí que no lo quería hacer desde el morbo, porque como ellos fueron detenidos en la administración de don Abel, evidentemente no detenidos por don Abel ni por el gobierno, sino por las autoridades judiciales, yo no sé si persiste, digamos, alguna animadversión por esa situación. Entonces, por eso le quería preguntar por aparte, primero, ¿cuál es su relación con don Rafael Ángel? No, pues mi respeto absoluto hacia los señores expresidentes, ¿verdad? Pero no tiene relación, doña Linet, No, yo no tengo relación con ellos, Randa. ni con don Miguel. No. Con don Miguel Ángel compartimos, hay chat de partidos, ¿verdad? Hay chat grandes de partidos donde hay mucha participación, etcétera. Yo tengo, la verdad, una participación baja a nivel de los chats del partido. Sí me mantengo ahí, en algunas ocasiones participo, pero bueno, difícilmente en esos chats usted tiene una interacción con alguien en particular, sino que normalmente son aportes pues más grupales. Doña Linet, gobernar Costa Rica es difícil. Gobernar Costa Rica con una asamblea legislativa atomizada es difícil. Pero gobernar Costa Rica desde el PUSC es más difícil y lo voy a argumentar, porque es el partido que tiene absolutamente separados la elección del candidato o candidata presidencial de los candidatos a diputados. Y eso a mí realmente, digamos, yo lo he conversado con muchas autoridades del partido, muchas de ellas celebran, digamos, que es el proceso de independencia, digamos, de estas dos mecánicas, pero realmente a mí me preocupa mucho desde hace muchos años y no fue que se dispararon al pie en el sentido de que en un país tan complicado de gobernar exista, digamos, una separación en el proceso de elección no vertical entre el candidato y los diputados, doña Lina. Es decir, que usted no tiene una participación activa en la elección de los candidatos a diputados. Eso es correcto. Ese cambio se dio hace ya varias campañas atrás y pues
vamos a ver, ahora los diputados son el resultado de esas distritales, un proceso cantonal y a nivel provincial es como se eligen. A nivel de la Asamblea Nacional, pues ya realmente lo que llega es prácticamente a casi a una ratificación, y digo casi porque lógicamente la Asamblea Nacional puede hacer sus cambios, especialmente considerando que estas designaciones por provincia respeten también el tema de género, ¿verdad? Y que haya al menos 3 de las provincias encabezadas por mujeres, ¿verdad? Al menos esa es. Hace bastante se eliminó la posibilidad de que el diputado de manera directa eligiera los diputados. Pero bueno, yo siento que, Randall, la mayoría de personas en este momento lo que está hablando es de la necesidad de revisar la designación de diputados. Hay una muy buena parte de dirigencia, inclusive del partido, que le parece que es importante revisar la designación de diputados. Lógicamente no será en esta ocasión, ¿verdad? Tendría que ser más adelante que algo así se haga. En todo caso, yo siento que es importante que cada cierto tiempo pues, se revisen las normativas que hay dentro de cualquier agrupación. Eso siempre es saludable, pero por ahora ese es el sistema, hacia allá vamos y tiene usted toda la razón. Como candidata no tengo la posibilidad de designar de manera directa a ninguna persona. Si revisamos algunos partidos políticos están cambiando también esa dinámica que anteriormente se tenía, donde el candidato designaba 3, 4 y hasta 5 cargos de elección. Sí. De hecho, yo le planteé a esos partidos si no era también un error fundamental el que estaban cometiendo. Pero bueno, entiendo que no hay una participación directa, pero quiero preguntarle con toda transparencia y sin satanizar, digamos, esa influencia, si sí pudiera existir, digamos, cierta influencia indirecta en la elección a través de su dirigencia territorial, por ejemplo, doña Linet. Eso creo que podría estilarse. No sé si está a sus manos en esta campaña. Bueno, yo pienso que va a tener que ver mucho con el estilo de trabajo. Yo no quiero forzar procesos, me parece que muchos de estos tienen que fluir de la manera más natural posible. Hay personas de diferentes tendencias en este momento que están participando. Yo lo veo con muchísimo respeto y además creo que algo que va a ser muy importante es la suma de delegados, que son precisamente los que llegan finalmente a esa designación. Yo creo que acá no se trata de quebrar brazos, me parece que toda la gente ha hecho un esfuerzo, un trabajo importante, y yo creo que si hay algo bueno también en esto es que eso fortalece la participación misma del partido en este proceso. Randall, yo creo que acá esto va a ser al final un tema que tiene que ver o va a tener que ver directamente con la cantidad de delegados que apoyan cada una de esas precandidaturas. Claro. Doña Linet, obviamente no sería yo tan tonto de pensar que hoy me podría anunciar quiénes son sus vicepresidentes, pero así que no le voy a preguntar el nombre, no se preocupe. La pregunta es si ya tiene en mente quiénes son. No, Randall, no, para nada. Yo siento que los procesos debemos ir empujándolos cada uno en su tiempo, en su momento. Este no es, y creo que está todavía lejano a ser el momento de decir, este va a ser el equipo que propongo. Yo creo que ahorita lo importante es el fortalecimiento del partido, comenzar también a abrir espacios de discusión, de construcción, de ponernos en línea hacia lo que viene, que es una campaña nacional en la que queremos, por supuesto, tener una participación muy clara. Debemos organizarnos a nivel interno. Tenemos muchísimos trabajos. En este momento, ni siquiera quiero pensar en quienes me acompañen en esa papeleta. Aquí tenemos, por supuesto, y yo en lo especial, ir valorando perfiles de esas personas, pero estamos muy lejanos al momento de que esos perfiles que apenas estoy construyendo y que hay gente que me está colaborando también en hacerlo, tenga un nombre a la par. Doña Linet, si yo le pregunto cuáles son para usted los 4 principales problemas de Costa Rica,
¿cuáles son? Ujú. Bueno, yo siento que uno es la ausencia casi total que hay de un diálogo político efectivo. Siento al lado de esto, por supuesto, la situación económica que nos lleva a un desempleo muy grande también. Me parece que el tema de educación tenemos que trabajar muy fuerte, no solamente para solventar la crisis educativa que tenemos en este momento, sino para que la población tenga las herramientas suficientes para hacerse de las oportunidades que se van presentando. Me parece que eso es un tema importante. Por supuesto, la seguridad del país lo es también. Y Randall, cada uno de estos espacios necesariamente deben abrirse. Cuando hablamos de la parte económica, hay un déficit de atención de sectores que resultan absolutamente necesarios. El sector, por ejemplo, agropecuario, el sector turismo va a necesitar de muchísimo acercamiento, de mucho acompañamiento para que nuevamente tenga su impulso, pero si lo abrimos también un poco más y de manera general, los emprendedores, las pequeñas empresas, yo creo que ahí, Randall, tenemos que trabajar muchísimo porque hay una clase media altamente afectada, pero además tenemos personas que ya estaban muy orilladas y que en este momento la presión económica es realmente fuerte para ellos, un empobrecimiento también que tenemos y que tenemos que trabajar necesariamente. Y en eso, en todo ello, yo creo que de manera transversal, una desigualdad que encontramos presente y muy grave también. Yo creo que eso sería esos 4 temas y me permití abrir algunos de ellos. Claro, de hecho, quisiera conocer cuál es su opinión de por qué existe en Costa Rica esa ausencia de diálogo político efectivo, doña Linet. ¿Por qué le parece que no existe? Yo por lo menos lo que siento, Randall, es lo siguiente. Si nosotros revisamos los déficits que hay de atención de diferentes sectores, si nosotros por otro lado consideramos la situación existente tanto en el manejo de conflicto, tanto desde el punto de vista preventivo como el tratamiento como tal. Si nosotros escuchamos, por ejemplo, a la Cámara de Industria como cualquier otra, vamos a encontrar que ahí hay un déficit efectivamente de diálogo político. Si nosotros miramos hacia la Asamblea Legislativa, sucede algo muy interesante, o sea, es una asamblea inclusive con una buena producción numérica de leyes. Pero si usted revisa el mensaje mismo que sale de cada una de las fracciones, usted no solamente ve fraccionadas muchas de esas fracciones, Randall, sino que además los logros que se van dando, si lo vemos en aprobación legislativa, no se ve reflejado en la satisfacción misma de las diferentes fracciones. Entonces, es como si cada día se ponen de acuerdo con un tema concreto, pero no un diálogo que permita poner a Costa Rica a trabajar en un mediano plazo y menos en un largo plazo. Me parece que es un cortoplacismo que tiene mucho que ver, por lo menos yo lo atribuyo a la ausencia casi completa de un diálogo político constructivo. Así si lo observamos en casi cualquier campo, usted abre y usted no ve un trabajo conjunto o en equipo de los 3 poderes de la República, a pesar de que estamos en una situación de crisis de hace mucho rato. Y aumentada, por supuesto, por el tema COVID. Y no se ven acciones concretas, precisas, de los 3 poderes de la República, que sería lo mínimo a esperar en una situación de crisis como esta.
Y lo abrimos un poco más también, veamos qué pasa con la Procuraduría, qué pasa con la Contraloría. Son actores muy importantes y especialmente, como les reitero, en momentos de crisis como lo que nos encontramos. Y vemos, por lo tanto, un mapa de Costa Rica muy abierto, muy sin coordinación, una figura inclusive del mismo gobernante donde no ve usted la presencia clara que sería esperable en esa toma de decisiones casi de un día a día que sería necesario si estamos administrando una crisis. Entonces, por eso es que lo señalo, Randall. Sí, lo que pasa es que a mí me preocupa mucho que cuando, y usted habla con mucha gente, doña Linet, en sus giras, la gente no siente ese enlace, digamos, entre ella misma, entre don Juan, que no sé, vive cerca de Punta Burica, doña María, que vive en Talamanca, don Mauricio, que vive en Sarapiquí. No sienten, digamos, o no encuentran cuál es el camino de incidir en la política pública, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos que la gente participe de las decisiones de gobierno? Porque yo podría decirle, bueno, doña Linet, es que en el papel deberían ser los gobiernos locales, pero usted y yo sabemos que eso no pasa, porque ahí están todos los datos. Pero ¿qué incidencia, cómo logramos la incidencia ciudadana en el Poder Ejecutivo, por supuesto, y también principalmente en el Poder Legislativo, doña Linet? No sé si eso le ha quitado el sueño, pero yo cuando veo a la gente y converso con ella, yo sí siento una separación completa, digamos, no hayan cómo llegarle a los poderes de la República, doña Linet. Es que no hay cómo llegarle, efectivamente. Yo siento, a propósito de los gobiernos locales, tienen que ser parte activa del trabajo que se realiza en las regiones. Eso yo no lo dudo. Pero Randa, yo creo que le tenemos que dar vuelta a esta forma de administrar que tenemos. De momento, desde un escritorio, desde San José, queremos hacer planes, queremos hacer programas cuando se hacen y se quieren hacer de manera uniforme para todas las diferentes regiones, para todos los diferentes cantones del país, como si eso fuera posible y como si esos 82 cantones fueran iguales. Y lo cierto es que eso no es así. ¿Por qué se hace de esa manera, Randall? Porque se deja de lado la experiencia de los ciudadanos. Si usted hace una labor con ellos, usted se va a dar cuenta cómo ellos conocen qué es lo que más les está afectando, por dónde es que está presionando el zapato. Por eso es que yo lo que planteo, Randall, es trabajar a nivel de las regiones, a nivel de los cantones, con los ciudadanos incluidos, con los gobiernos locales también, por supuesto. Este es un país, Randall, que ha tenido una asociatividad muy fuerte. Asociaciones de desarrollo que han tenido también la fortaleza de apoyar muchísimo la gestión local. Pero nosotros tenemos que volver a darle fuerza, volver a darle el entusiasmo a la gente, que la gente no solamente colabore a nivel local, sino que nos señale también cuál es la visión que tiene, y eso es un asunto que es absolutamente posible de hacer. Por eso es que yo planteo la regionalización, al lado, por supuesto, de consejos regionales conformados por todas las instituciones, y que estas instituciones así ordenadas, así organizadas, Randall, además vamos a acercarnos a cumplir de una mejor forma con principios que resultan básicos en un Estado de Derecho como el nuestro, y es la rendición de cuentas y es la transparencia. Y yo creo que además los niveles de exigencia de la población deben aumentarse y exigir lógicamente mayores respuestas. Yo acá no se lo achaco para nada a un asunto de los funcionarios públicos. Aquí lo que hace falta es tener hojas de ruta muy claras, y estas deben venir de los gobernantes. Gobernar no es sencillo, pero si queremos meternos a gobernar, Randall, tenemos que cumplir a cabalidad con esto. Y eso implica, sin duda alguna, un perfil de ministros, de presidentes ejecutivos, de jerarcas, con la claridad de que vamos a tener que gobernar desde las regiones, con las personas, con los sectores, y hacerlo diferente, porque si seguimos haciendo las cosas igual, pues lógicamente vamos a continuar teniendo los mismos efectos. Doña Linet, ¿puede completarme esta frase, por favor?
¿Su gobierno será el gobierno qué? Trabaje con los ciudadanos y para los ciudadanos, sin duda alguna. Ok. Ahí está metiendo, y por eso quería nada más, digamos, hacer la pregunta de control, la participación ciudadana como un elemento fundamental de su gobierno. Así es, Randall. Y esa participación ciudadana, por supuesto, desde cada uno de los diferentes sectores donde esos ciudadanos se encuentren y desde donde ellos realizan sus actividades, sea desde las regiones mismas. Vamos a hacer un cambio. Esa es mi propuesta. Instituciones cercanas, atendiendo necesidades, requerimientos, instituciones facilitadoras que no obstruyan, sino al contrario, y que cuando hay un acompañamiento sea efectivamente para ayudar a salir adelante de esta situación. Eso es lo que pretendo y eso es lo que propongo en todo momento. Un cambio en ese modelo de gestión. Doña Linet, en su paquete de 10 medidas, que supongo que ahora que ya es candidata, pues se hará mucho más, porque va a tener que presentar un plan de gobierno, digamos, no solo 10 medidas. Pero en el primer punto al que usted hace referencia es atender el brote del COVID con eficiencia y efectividad. Quiero confesarle que cuando yo leí este documento, pero ese punto en particular para el debate, yo decía, pero ¿qué es que cree que todavía en febrero vamos a estar en esta cosa? Después me respondí a mí mismo que sí, porque yo también creo que vamos a estar en lo mismo. Pero hay un montón de costarricenses que cree que ya este año, si logramos la vacuna, ya usted, si es presidenta, no le tocará nada de esto sanitario, doña Linet. ¿Usted qué piensa? Bueno, primero, Randall, resulta que lastimosamente sigue uno escuchando el nacimiento de nuevas cepas. Y eso, pues digo lastimosamente, porque eso nos pone otra vez en situación de revisar las medidas que hasta hoy se han ido tomando y hasta qué punto eso puede también afectarnos. Las vacunas no han llegado a toda la población que se requiere para lograr una inmunidad de rebaño y lograr con eso bajar entonces también la posibilidad de que haya altos contagios. Ojalá que esto mejore, pero lo cierto es que hoy tenemos que comprometernos absolutamente con eso. Pero es que además, Randall, no se queda ahí. Si nosotros consideramos que en este momento la población estudiantil está en sus casas, que cuando retome lecciones lo va a hacer hasta casi terminar diciembre. Luego viene la época de Navidad. Luego se retorna a lecciones en enero según se ha manifestado. Eso nos lleva a la gran posibilidad de que tengamos ahí un nuevo brote, efectivamente, si consideramos lo que pasó para la Semana Santa pasada. Nada más para repetir un poco el esquema de contagios que se han dado. Pero además de esto, Randall, ese brote nos deja a nosotros, y es el nombre que se utiliza para ello, pero esto nos deja una gran cantidad de temas a atender, que era lo que hablábamos. No solamente el asunto mismo de contagio, sino que nosotros tenemos una situación económica, tenemos la situación de la caja costarricense Seguro Social también. Hay muchísimas cosas abiertas y todas ellas tenemos que atenderlas y lo pusimos como un primer punto porque esto nos ha venido a afectar como país y a nivel mundial muchísimo y por eso lo pusimos en un primer lugar y creo que vamos a tener que continuar prestando mucha atención a ello. Ojalá que estemos para febrero en una situación distinta, pero nosotros no podemos dejar de considerarlo. Yo siempre intento por lo menos huir en las entrevistas de digamos, de las cosas que ya no se pueden cambiar, ¿verdad? Lo que pasa es que, sí, de las cosas que no se pueden cambiar, lo que pasa es que para lograr determinar la manera de pensar de una persona que aspira a gobernar Costa Rica, pues a veces valen algunas de esas preguntas, porque yo quisiera preguntarle,
que si usted hubiera sido la presidenta de la República en este último año, en ese tema en específico, de la pandemia, para entender cómo es que opera su concepción del tema? ¿Qué hubiera hecho diferente, doña Linet? Ujú. Bueno, yo creo que muchas cosas. Me parece, Randall, que cuando el COVID llega a Costa Rica, de alguna manera ya había una curva de aprendizaje a nivel internacional, una curva efectivamente corta, todo transcurrió en muy pocos meses, pero cuando en Costa Rica se inicia, ya países europeos estaban enfrentando la situación, ya China también estaba enfrentando esta situación. Me parece que, por ejemplo, el uso de la mascarilla, que fue muy lento. Había inclusive restricciones vehiculares, pero el uso de la mascarilla no era siquiera obligatoria. Cuando nosotros consideramos eso y cuando se seguía hablando de que no se había demostrado si esto contribuía o no, yo por lo menos diría en lo que se tenía certeza, teníamos que usarla, pero además estaba la certeza que nos daba el tratamiento que se había dado desde China y desde algunos otros países a nivel europeo. Yo creo que ahí había que hacer un cambio totalmente. Creo que también se inició con, con las medidas fue realmente un paro completo de actividades y un encierro completo el que se dio cuando teníamos una cantidad de casos relativamente baja. Randall, me parece que hay medidas que se tomaron de manera muy precipitada, Si veíamos en ese momento la experiencia que se tenía en otros países. Otra cosa que no haría es dejar por fuera el sector económico de gobierno. Me parece que todas eran medidas que no solamente tenían que observarse desde el campo de la salud, sino de manera conjunta. Lo que teníamos era una crisis de magnitudes inmensas, porque desde que se declara una pandemia, ya usted sabe que esto está afectando a nivel internacional de manera muy grave, y por lo tanto yo creo que tenía que atenderse la crisis de una forma diferente. Me parece también que a esto tenía que sumarse los esfuerzos, y vuelvo entonces a un tema, el diálogo político justo con muchísimos sectores que se estaban viendo sumamente afectados y no se hizo. Realmente al sector privado también se le dejó muy de lado. Si se hizo a nivel interno de gobierno, pues lógicamente a nivel externo no fue la solución tampoco. Otro elemento también, Randall, me parece que en un manejo de crisis de esta magnitud no puede dejarse funcionar las cosas como se supone se hicieron, y puede dejar las dependencias a nivel interno, por ejemplo, de la Caja Costarricense de Seguro Social, tomando sus decisiones, donde nos encontramos muy rápidamente, como lastimosamente suele suceder cuando hay una emergencia, rápidamente aparecen casos que no están claros en las adquisiciones tampoco. Yo siento que fueron muchas las fallas que se dieron lastimosamente. Efectivamente, digamos, se necesita decisiones. Y un día de estos que hacía memoria y se lo había preguntado a usted, usted era la jefa de investigaciones criminales del OIJ en uno de los sucesos más fuertes para la sociedad costarricense, que fue el secuestro de la Corte Suprema de Justicia, con los magistrados allá adentro. No pretendo hablar del secuestro, sino de que tuvo que tomar decisiones en caliente, ¿verdad? Decisiones que eran fundamentales y que había que tomarlas ya. ¿Usted cree que eso es parte de su expertise, de lo que le ofrece al país? Decisiones en momentos urgentes. Bueno, yo siento, Randall, que son hechos fuertes donde se toman efectivamente determinaciones y que eso forman a la persona. Eso forma. Forma no solamente en la toma de decisión, sino también en aprender a valorar y hacer la diferencia entre lo que es urgente, entre lo que es realmente una emergencia, y algo muy importante, Randall, que es el valor de la vida y de la seguridad de las personas. Yo siento que es como un conjunto de cosas las que se suman a eso. Y sí, efectivamente,
eso da mucha fortaleza en los momentos de dificultad. Eso sí es cierto. Usted tiene toda la razón, porque yo lo viví estando en gobierno y habían ocasiones en que hechos difíciles, pues mi visión probablemente era distinta y permitía también mantener cierta calma en medio de la tempestad, porque precisamente usted comienza a tomar las decisiones, como usted dice, decisiones en caliente y que forman y que le dan una visión totalmente distinta del manejo de un problema. Pero yo creo que sí, que todo esto contribuye efectivamente. Y bueno, además ya eso es parte efectivamente, como dicen, la vida es de retazos y en esos retazos de mi vida están esas decisiones también. Sí, de hecho, vamos a ver, yo pude haber tomado varios momentos de su vida, digamos, no solo como directora del OIJ, pude haber dicho después, bueno, como vicepresidenta, como ministra de la presidencia, pero tomé el caso del secuestro de la Corte porque ese es el caso donde usted no puede decir, no, 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 esperémonos una semana, que todo el mundo se ponga de acuerdo y tomo una decisión. Porque la otra etapa compleja, ¿verdad? Que eran los atisbos de, de la atomización de la Asamblea Legislativa fue justamente cuando usted fue ministro de la Presidencia, donde pasamos de una realidad donde se negociaba con la oposición política a negociar con las oposiciones políticas. Y me parece que usted ha proyectado en precampaña, doña Linet, una imagen de conciliadora, de persona que escucha a los sectores. Y le pregunto si esto también de alguna manera la fortalece en el sentido de que si usted gana las elecciones, va a tener innegablemente que gobernar con una asamblea legislativa dividida, doña Linet. Claro, yo siento que eso fue una época también importante, Randall. Bueno, a mí me correspondió y a nosotros como gobierno nos correspondió aprender de esas acciones fraccionadas que había en la Asamblea Legislativa. Yo siempre las he llamado así, cuando la posibilidad que había anteriormente era de negociar directamente con los jefes de fracción. Acá, en cambio, en ese momento, en cambio, lo que había era la posibilidad de negociar con una nueva forma de asamblea legislativa donde cada diputado, casi todo de manera separada, querían llegar a sus propios acuerdos, a plantear sus propios proyectos de ley. Las prioridades no eran tan compartidas siempre por las jefaturas de fracción. Realmente ahí cambió mucho. Y eso me tocó vivirlo y me parece que lo enfrentamos de la mejor manera posible. Hubo muchos cambios. Esos 4 años fueron 4 años que yo siento se colocaron en una especie como de encrucijada en muchos aspectos y se hizo un trabajo importante. Especialmente se trabajó en un gobierno donde se dejó un saneamiento de finanzas públicas y eso fue muy bueno. Mantuvimos una paz social a pesar de la situación que había y de una conflictividad que acompañó la gestión en momentos anteriores. Pasamos a una paz social importante, a un acercamiento con todos los sectores muy constructivo y ahí conformamos el Consejo Económico Social también y esa fue pues una precisamente de las tareas que libré de manera muy especial que yo creo que fue muy beneficioso. En esa mesa era una mesa realmente constructiva, de un diálogo que nos permitió tener a los presidentes de las diferentes cámaras con representantes también de las diferentes organizaciones sociales y nos permitió avanzar. Yo creo que uno en la vida se va formando en un poco a poco, ¿verdad? Y a mí la vida me ha llevado a diferentes lugares, por diferentes caminos, pero todos ellos son los que en este momento pues yo pongo a la orden. Tal vez por eso no me quise quedar por fuera. Creo que todos tenemos que aportar desde donde estemos, donde podemos hacerlo, y yo sentí que yo puedo hacerlo de este espacio. Doña Lina, la segunda parte o sea, la segunda medida es reducir el desempleo. Y un día de estos que estaba viendo los números del empleo en Costa Rica, del desempleo en Costa Rica, lamentablemente, uno se encuentra, y yo se lo había preguntado en el debate, que hay una división entre los puestos que generamos, ¿verdad? Y la gente que está sin trabajo. El 63% de las personas desempleadas no tiene título de bachillerato de colegio.
Y ahí tenemos una realidad, tenemos una personificación de esas personas. Pero además, si nos vamos a la gente que sí tiene trabajo hoy, nos encontramos que la cantidad de trabajadores independientes, que es el 25% de la fuerza laboral en Costa Rica, 83%, 8 de cada 10, hoy tiene afectación económica por el COVID. Y aún así, el Estado la castiga con un trato diferenciado, por ejemplo, con la caja. ¿Será un bastión estas poblaciones, las poblaciones que no encuentran esas oportunidades de trabajo que ya estamos generando y los trabajadores independientes, doña Linet? Yo siento, Randa, que tenemos que aplicar una acción solidaria a la situación que tenemos. Si estamos en medio de una situación de crisis, nosotros como Estado tenemos que ser solidarios. Ya hay muchísimas familias que se encuentran contra la pared. Nosotros no podemos llegar y asfixiar a esas familias. Tenemos que contribuir más bien para que ellos estén mejor. Y hay que darles un espacio de tiempo que favorezca estar mejor. Randall, hay muchísimas empresas en este momento pequeñas que les iba a la gente bien y que en este momento no solo no están funcionando, sino que tienen deudas de comenzar a pagarse. Y nosotros no podemos llevar a estas personas a una situación de mayor desventaja de la que ya tienen. Aquí hay que abrir espacios. Tenemos necesariamente que pensar en que la sociedad debe continuar adelante, pero que no se nos puede quedar la gente botada tratando de hacerlo. Porque además no solamente hay un empobrecimiento mayor de los que ya estaban en esa franja de desventaja, Randall, sino que hay una gran cantidad de personas con un empobrecimiento coyuntural. Y ese empobrecimiento coyuntural hay que ayudarles necesariamente. Y yo siento por eso ahí que tenemos que darnos cuenta de que los bancos del Estado también tienen que responder de manera especial. Y ahí tenemos que hacer la diferencia entre la banca del Estado y la banca comercial. Yo creo que hay decisiones importantes que tomar y las más importantes son aquellas que favorezcan el bienestar de la familia costarricense. Eso es lo número uno en este país. Por lo demás, tenemos que hacer esfuerzos, por supuesto. Vea que ese acuerdo del Fondo Monetario Internacional, pues ayer, antier, fue aprobado. Eso va a traer consigo algún tipo de dinero que puede ser parte de una inversión, que tiene que ser una inversión muy estratégica también. Pero bueno, lo cierto es que cada una de las cosas que se hagan, Randall, en este momento, para mi concepto, tienen que ser muy bien revisadas porque los efectos deben ir a propósito de ayudar a las familias costarricenses. Aquí, Randall, estamos en una situación de crisis y hay que actuar de conformidad. En línea de las últimas horas, trascendió ya oficialmente que se acabó aquella disposición mediante el cual los miembros del gabinete y el presidente de la República se hacían una rebaja de sus ingresos, creo que era cercana al 15%. Se venció el 30 de junio. Nosotros le preguntamos en las últimas horas al ministro de Hacienda qué iban a hacer y bueno, no, ya se venció, ya, listo. Y realmente lo hemos criticado durante las últimas horas porque, primero, porque me parece poco solidario, pero segundo, porque me parece que le da al país la imagen de que, o la percepción de que ya se acabó la pandemia, cuando hay una buena parte de costarricenses que sigue afectado económicamente por eso. ¿Qué opina de ese elemento de mera actualidad, doña Linet? Bueno, mire, yo siento que lo que tienen que hacer es aprobar y ampliar ese porcentaje de rebaja. Yo creo que lo mínimo que se puede hacer de alguna manera es ser consistente con lo que se le está pidiendo a la gente. Yo creo que es lo mínimo y en este momento no hay ninguna razón que nos lleve a pensar que ya se puede prescindir de ese 15%. Si bien es más simbólico que ninguna otra cosa, ¿verdad? Porque si nosotros sumamos, no es tampoco que sea un gran impacto en el presupuesto de la República, por supuesto que no. Pero sin embargo, me parece que es una manera de decir, aquí estamos, lo vamos a hacer de manera responsable. Creo que ni siquiera deberían estar pensando. Sí, realmente, por lo menos a nosotros nos ha llamado mucho la atención esa posición de las últimas horas.
Vamos a hacer una pausa comercial, nos quedan 13 minutos de programa y doña Linet tendrá que escoger canción al cerrar el programa para que la vaya pensando de una vez. Así es que vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Matices. Regresamos a Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Doña Linet Saborío, la candidata presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, nos acompaña el día de hoy. Doña Linet, yo creo que ha quedado muy claro en el caso Cochinilla, más allá, digamos, del caso de corrupción como tal, el manejo en las instituciones que tienen los funcionarios medios. No satanizándola, digamos, de que todos cobren como se cobraban en el CONAVI, sino de que prácticamente toda la operatividad de todas las oficinas de este país se basa en las decisiones de los mandos medios, que no siempre son las mejores decisiones, uno, pero que segundo, le resta una enorme, enorme capacidad al jerarca, doña Linet. ¿Cómo podría enfrentar usted eso en caso de ganar la presidencia de la República? Bueno, yo lo que creo, Randall, es que esto nos puso el semáforo más que en amarillo, ¿verdad? Yo creo que aquí hay que hacer un alto ya, pero es ya, y hay que revisar también los esquemas de supervisión y de control existentes en el país. Acá estamos hablando de proyectos de unas sumas que prácticamente no se pueden ni pronunciar cuando usted la quiere hacer a colones. Y entonces usted observa y dice, bueno, ¿cuál es realmente la línea de supervisión? No solamente en cumplimiento, sino cómo se está desarrollando, y además un asunto también muy complicado, y es lo que nos lleva a decir qué pasa con el sistema de control. Eso va más allá de si en un momento determinado las compras se pueden hacer en un sistema único. Randall, estamos hablando de muchísimo, pero muchísimo dinero. Y yo creo que acá interviene también la necesidad de plantearnos qué hacer para que la misma Contraloría General de la República pueda ser mucho más efectiva y más eficiente en el control de esos dineros que estamos hablando de cifras estratosféricas. Así es que lo que podría esperarse en un gobierno mío sería precisamente el trabajar muy fuerte en labores de supervisión. Tienen que haber auditorías, inclusive externas, para garantizar la buena marcha de instituciones o de entes que como estos manejan esas cifras absolutamente imposible de pensar que se haga con tal grado de libertad. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, la ineficiencia, vea, cuando uno ve la segunda parte del caso Cochinilla, o sea, digo, cuando digo la segunda parte es porque ellos hacían, según el expediente, un sobreprecio en los proyectos, pero la segunda parte era acelerar el pago de las facturas que por sí se las tenían que pagar, ¿verdad? Y eso es muy triste porque entonces significa, ¿verdad? Que sí es posible hacer los trámites más rápido, pero que usted tiene que pagar y eso pasa por la eficiencia del Estado. Y yo estoy seguro que usted opinará que necesitamos un Estado más eficiente. Lo que quiero Totalmente. darle en términos generales es Totalmente. cómo lograrlo, doña Linet. Es que lo que usted señala es totalmente así, Randall. O sea, si hay una tramitología que lo que hace es atrasar un proceso que de todas formas igual tiene que pagarse y resulta que se acelera cuando hay algún dinero de por medio, eventualmente, según lo que se va señalando por parte de las autoridades, me parece, Randall, que lo que hemos estado hablando no solamente es eliminar la tramitología por un asunto de eficiencia y efectividad del Estado, sino que ahora pues hay que hacerlo también, lógicamente, para eliminar las posibilidades de corrupción y manejar de manera inadecuada, lógicamente, los tiempos de respuesta, ¿verdad? Yo siento que, Randall, es como una trampa que se teje precisamente para caer entonces en un círculo vicioso. O sea, yo demoro, usted me paga, yo lo hago más rápido, pero resulta que entonces eso va ingresando en todos los diferentes procesos. Creo que el caso que se menciona, Randall, simplemente es tomarlo como un ejemplo de todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Yo creo que acá no podemos pensar
ni de que se trata del único caso, sino que intervenir rápidamente ese tipo de entes se hace absolutamente necesario y revisar también las demás contrataciones que se tienen. Aquí estamos hablando de algo que si nosotros atendemos lo que van señalando las autoridades que están realizando la investigación, acá lo que se tiene es una mecánica para hacer cosas. Acá lo que se tiene es un sistema de hacer cosas y me parece que eso es lo que hay que revisar. Y no quiero decir con esto para nada que sean las mismas empresas, nada. Me parece que es un tema que conlleva una revisión y es lo mínimo que puede hacer el gobierno en este momento. Revisar, chequear, proponer. Yo creo que tienen que haber auditorías, tienen que ser auditorías externas, tienen que revisarse procedimientos. Las reuniones deberían estar ya y dando resultados y tratándose claramente los resultados de esas reuniones, como le digo, con la Contraloría, con la Procuraduría, en fin, todos los entes de control tienen que formar parte activa de las soluciones en este momento. Claro. Doña Linet, ¿usted se ha puesto a pensar cuál será su primera decisión en caso de ser presidenta de la República? Sí. Bueno, eso normalmente uno lo piensa mucho en línea de decretos, ¿verdad? Y yo siento que uno de los que primero firmaría precisamente es la regionalización, trabajar en una línea de regionalización desde el primer día, articulando las instituciones. Eso es algo que iría, por supuesto, de primero. Y espero que en ese momento también ya se hayan tomado otras decisiones en línea de control institucional, especialmente pensando en contratos como estos que estamos conversando. El tema de educación, quisiera avanzar desde el primer día en este rezago que tenemos y que no veo de acá al cambio de la próxima administración, lastimosamente ninguna solución en camino. Así es que hay muchas cosas que hacer, por supuesto lo hemos conversado también en otros momentos, como es, por ejemplo, la situación que tiene la gente para tratar de pasar de la informalidad a la formalidad, que tampoco se ve una respuesta. Hay un tema que me interesa sobremanera y es eliminar la ausencia existente de planes concretos de trabajo en el campo agropecuario también. Es que realmente son muchas las cosas que hay pendientes, pero yo creo que todo esto nos debe conducir a poner en orden la casa. ¿Qué será la prioridad suya? Poner en orden la casa. Randall, todo esto que le estoy señalando, o sea, creo que cada uno de los ministros rectores va a tener un trabajo muy importante que hacer y ojalá no pensemos desde el primer día, sino iniciar en una línea de coordinación y de revisión en cuanto estas personas sean designadas. Yo creo que eso es un asunto muy importante. Tomar las rectorías como corresponde y que cada uno de los ministros responda por esos rectores y que por esas rectorías y que no se diluya la responsabilidad. Doña Linet, ¿cómo avisora esta campaña presidencial? Porque ya ahora sí no son de la misma casa, digamos. Será una campaña fuerte para lograr ganar la presidencia de la República. ¿Cómo la avisora usted? Bueno, yo lo que siento es, por un lado, voy a continuar haciendo un trabajo como el que se ha venido realizando, sumando diferentes personas, diferentes grupos a esto. Yo creo que va a ser muy importante, efectivamente, los planteamientos, las ideas, sin duda alguna, pero yo creo que especialmente ese involucramiento que yo llamaría ser parte de este proceso democrático, me parece que ese es un tema también importante, Randall. Yo creo que tenemos que hacer las cosas distintas y también la ciudadanía necesita hacerlas diferentes. Yo creo que no podemos dar la espalda a estos procesos si queremos realmente cambiar cosas. Me parece que acá tenemos que lograr, y ahí desde todas las organizaciones políticas, no solo la respuesta de la ciudadanía para llevarle un poco más de confianza y esperanza y hacer cambios importantes, sino también tratar de convencer a esa ciudadanía que se sumen a estos procesos de cambio. De hecho, le quería pedir que en este último minuto de programa le diera un mensaje a esa ciudadanía, doña Linet. Mire, yo siento que de manera responsable debemos
sumarnos a esto. Debemos elevar también el nivel de exigencia de todas las personas que están sumadas a estos procesos y que estamos poniendo nombre, y me parece que tienen toda la razón de tener desconfianza en muchas ocasiones de la política, pero que especialmente no dejemos que otros sean los que decidan por nosotros. Yo creo que ese es el mayor llamado, Randa, la gente. Ojalá podamos todos entender que esto es parte de estar mejor, y parte de estar mejor es seleccionar las personas en las que nosotros creemos. O sea, yo no voy a decir ni siquiera es por mí, no, es por un proceso democrático. Ojalá que todos se sumen, ojalá que todos seleccionen, pero especialmente pensar que nadie elija por ustedes. Todos tenemos ese derecho y es un derecho de ver interesante. Y yo hago un llamado a participar desde ahora, de manera temprana, preocupados y ocupados por nuestro país, por nuestro beneficio, y busquemos un gobierno decente, honesto, que dé respuesta a esta crisis. Doña Línez, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy. Muchísimas gracias a usted, Randall. Ha sido un gusto y estamos a la orden para cualquier otro espacio en el cual nos quiera sumar. Muchas gracias, pero cuénteme qué canción quiere para irse. Pues una canción que uno de estos días, con un grupo de amigas, en el chat fue puesto y me gustó, que se llama Mujer de las Mil Batallas, referido realmente a tantas mujeres que han hecho un esfuerzo importante por abrir espacios. Y es de Manuel Carrasco, me llamó la atención la canción, y bueno, con esa cierro. Mujer de las Mil Batallas, de Manuel Carrasco. Doña Línez, muchas gracias. Supongo que conversaremos mucho durante los siguientes meses, si Dios quiere. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, Randall, ha sido un gusto. Gracias, doña Línez. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.